específico que era más adaptado para el sistema inglés y por el sistema inglés, perdón, y en el sistema internacional no era muy usado. Si quisiéramos hablar de peso específico, es peso partido volumen. En el sistema internacional estaba dado en newton por metro cúbico y en el sistema inglés, que era donde más se utilizaba, en libras por pie cúbico. También hablamos de la gravedad específica, que era una forma de relacionar la densidad de una sustancia cualquiera, específicamente relacionada con la densidad del agua, ¿va? Y que como era una relación de densidad a densidad, entonces no tenía unidad dimensional, que solamente se expresaba a través de un índice, la gravedad específica. Entonces esos tres conceptos, densidad, peso específico y gravedad específica, son importantes para nosotros para ir entendiendo las propiedades físicas y relacionándolas con el comportamiento de los fenómenos. Luego dimos algunos ejemplos de valores de peso específico en el caso del sistema inglés y de densidad para el caso del sistema CGS y el sistema internacional, que aunque no son todas las sustancias, nos sirven de referencia, unos ejemplos de sólidos, de líquidos y de gases, para tener valores comparativos de densidad y de peso específico, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, por eso solamente lo estamos recordando. Luego, hicimos algunos ejemplos, particularmente el ejemplo del tambo de gasolina, en el que averiguamos a través de el cálculo del volumen y conociendo la densidad de la gasolina, averiguamos la cantidad de kilogramos, o sea, la masa que puede contener ese cilindro, ¿verdad? Siempre aprovechando de la relación que muestra la propiedad de la densidad, masa sobre volumen. Luego hicimos un ejemplo, bueno, luego hablamos de cómo, cómo la relación que hay entre una fuerza perpendicular, una fuerza normal que se ejerce sobre un área específica, sobre un área particular. Y es una medida muy importante también dentro del tema de la física, cuya función básica dice que es fuerza partido área. De manera que en el sistema internacional, la unidad de medida de presión es el pascal, que es newton por metro cuadrado. Y para el sistema inglés, que la unidad de presión no tiene un nombre específico y se expresa en libras por pie cuadrado, en la forma oficial de expresar presión en el sistema inglés, pero que existe una forma comercial no oficial del sistema inglés, que es expresarlo en libras por pulgada cuadrada, o PSI, que era comúnmente conocido, ¿verdad? Bien, luego dimos una relación de equivalencia en donde dijimos que 1 kilopascal pues son 1000 pascales, eso es simple, pero dijimos que 1 kilopascal al mismo tiempo tenía una equivalencia de 0.145 libras por pulgada cuadrada y que esa relación de equivalencia nos permite a nosotros fácilmente hacer transición de sistemas, o sea, cambiar de sistema de medida de presión entre el sistema inglés y el sistema internacional de medidas, que son básicamente los sistemas que más utilizamos nosotros en nuestro curso. Luego hicimos un ejemplo, el ejemplo de los zapatos de golf, que son similares a los zapatos de fútbol, con 10 tacos, y cada uno con un área de 0.01 pulgadas cuadradas, sí, pulgadas cuadradas, que estaban en contacto con el piso. Y dijimos que en cierto momento la persona pues depositaba todo su peso, las 180 libras que pesa, sobre un zapato, o sea, sobre un pie, equivalente a los 10 tacos. Y la pregunta era cuál era la presión que ejercen los tacos en ese momento sobre el piso. Y la otra pregunta, que expresáramos la respuesta en unidades del sistema internacional.
Bueno, no hicimos este ejercicio, dicen los muchachos. Yo recuerdo que ya lo habíamos hecho, pero no, probablemente como no recibimos clases la última vez, sino fue el examen, entonces este es el ejercicio que nos quedaba pendiente, según me están indicando los compañeros. Entonces, ese es el ejercicio. Con la otra sección sí lo resolvimos, entonces por eso creí que con ustedes también. Pero es un ejercicio muy sencillo que si no lo hemos resuelto, lo vamos a resolver en este momento. Entonces, dice, un zapato de golf tiene 10 tacos y cada uno tiene un área de 0.01 pulgadas cuadradas en contacto con el piso. Imagínense, le decía yo a los compañeros de que ese zapato de golf es similar a un zapato de fútbol, que es para nosotros más conocido. Y los zapatos de fútbol pues tienen tacos o tarugos, que le llamamos nosotros, que sirven para tener mayor agarre en el momento de desplazarse, de correr las personas, ¿verdad? Entonces, en este caso, el zapato de golf tiene 10 tacos. Cada uno de los zapatos de golf tiene 10 tacos. Y cada uno de esos tacos tiene un área de 0.01 pulgadas cuadradas en contacto con el piso. Entonces, al momento de que camina una persona, hay un instante en que los 10 tacos soportan el peso total de dicha persona. O sea, cuando uno camina, hay un momento que levanta un pie para dar el paso, y en el momento que levanta el pie para dar el paso, es de suponer que todo el peso, toda la fuerza que está generando el peso, se ejerce sobre uno de los pies. En este caso, sobre los 10 tacos que conforman el zapato, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer primero es que decimos, si un taco es equivalente a 0.01 pulgadas cuadradas. Pero un zapato tiene 10 tacos. Un zapato tiene 10 tacos, entonces sería 10 por 0.01 pulgadas cuadradas, que es el área de superficie de contacto un zapato. O podía hacerlo usted por estequiometría, no hay problema, pero como esta es una operación muy sencilla, entonces la hacemos así solamente indicado. Eso significa que cada zapato tiene en contacto con el suelo 0.1 pulgadas cuadradas de área. Área en contacto con el suelo del zapato es 0.1 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, todo el peso se transfiere a esa área cuando se aplica sobre el suelo. 0.1 pulgadas cuadradas. Entonces, usted dice que presión, el concepto de presión es la fuerza perpendicular que se aplica sobre un área de superficie. En este caso, la fuerza que una persona hace sobre el suelo cuando se para o cuando da un paso, la fuerza que hace sobre el suelo es su propio peso, ¿sí? Fíjese que 180 libras es el peso de la persona y peso es una fuerza. Usted se recordará, si nos estuvieran dando densidad, entonces ahí sí había que encontrar la fuerza que es llamada peso. Pero aquí nos están dando directamente el peso de la persona. Recuerde que libras miden fuerza y el peso es una fuerza particular. Entonces, aquí las 180 libras ya son libras de fuerza que se ejercen sobre el suelo. Entonces, esa fuerza de 180 libras que la persona ejerce sobre el suelo cuando se para sobre él, su propio peso, se aplica en un área de 0.1 pulgadas cuadradas. ¿Sí? Entonces, esto nos da, cuando decimos 180 dividido 0.1, nos da 1800 libras por pulgada cuadrada. Mire qué valor más grande, 1800 libras por pulgada cuadrada. Usted dirá, pero ¿de dónde sale esa fuerza si la persona solo pesa 180 libras? Sí, 180 libras ejercería de fuerza, sí, si esa fuerza las ejerciera sobre una pulgada, si es una pulgada cuadrada. Si esa persona ejerciera su peso sobre una pulgada cuadrada, entonces serían 180 libras por pulgada cuadrada. Pero como la ejerce sobre la décima parte de una pulgada cuadrada, es como que si en una pulgada, pues ya se ejerciera 10 veces eso.
Es esa la situación por la cual la presión que la persona ejerce es de 1800 libras por pulgada cuadrada. Bueno, esto dejémoslo así, solamente lo vamos a convertir al sistema oficial del inglés, sistema inglés oficial, solo para poner la expresión en unidades del sistema oficial, perdón, en unidades oficiales del sistema inglés. Entonces, si eso lo queremos convertir a libras por pie cuadrado, que sería la forma oficial de expresarlo en el sistema inglés, entonces utilizamos la relación de cuántas pulgadas cuadradas tiene un pie cuadrado. Y le voy a preguntar a Gerardo Chután que me diga cuántas pulgadas cuadradas tiene un pie cuadrado. ¿Aló, Gerardo Chután? Eh, si un pie tiene 12 pulgadas, entonces un pie cuadrado serían 144. Serían 144. Sencillamente, usted sabe que el pie cuadrado sería 12 por 12, ¿ah? Porque son 12 pulgadas de lado, ¿ah? Entonces, el pie cuadrado realmente tiene 144 pulgadas cuadradas. Entonces, usted lo pone como numerador, dado que pulgadas cuadradas está en el denominador y usted quiere eliminar esa expresión. Entonces, 144 pulgadas cuadradas que tiene un pie cuadrado. Esto cancelaría pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas y me quedaría en libras por pie cuadrado. Entonces, esto me daría 1800 por 144. Ahí sale una cantidad todavía mayor, ¿sí? 259.200. 259.200 libras por pie cuadrado. Es el equivalente de la presión que se está aplicando, ¿sí? Ahora, en el inciso B dice que exprese la respuesta también en unidades del sistema internacional. Entonces, si este es el inciso A, entonces en el inciso B diríamos que tenemos un factor de equivalencia que nos permite llevar de unidades del sistema inglés al sistema internacional. Entonces regresamos otra vez porque lo que relaciona la medida que tenemos es libras por pulgada cuadrada. Entonces decimos, si tenemos una presión de 1800 libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Y nosotros sabemos que un kilopascal, lo vimos anteriormente, si usted no se recuerda, lo vimos anteriormente, un kilopascal es 0.145 libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces, de nuevo, un kilopascal es 0.145 libras por pulgada cuadrada. Entonces, yo digo por un kilopascal equivale a 0.145 libras por pulgada cuadrada. Entonces, libra por pulgada cuadrada se cancela con libra por pulgada cuadrada aquí y me da entre 0.145. Me da, perdón, ahí lo hice mal. Vamos a regresar. Es que no eran 1800 libras por pulgada. Bien, solo déjeme regresar. Sí, un kilopascal tiene 0.145 libras por pulgada cuadrada. Entonces, si tenemos 1800 libras por pulgada cuadrada, entonces lo dividimos entre 0.145, ¿sí? 0.145 libras por pulgada cuadrada. Y me da, si no estoy mal, vamos a ver cuánto es esto, 1.787.000.
kilopascales. Aquí tengo el problema, ¿verdad? Entonces, aquí hay un error. 1800 entre 0.145. Yo tengo 1.700.000. Alguien que me corrobore esta medida, por favor. Esta operación. 1800 entre 0.145. Sí, entonces tengo un error en la primera. Ya decía yo que tenía un error. Sí, está bien. Por eso me quedé pendiente de que ahí había operado mal, porque sí hubo un error al momento de operar aquí. No sé por qué. Sí, no es esta medida. Esa ya me parecía demasiado rara. Entonces la vamos a borrar. Vamos a borrar esta medida. Y vamos a hacer, perdón, y vamos a hacer la operación de nuevo. Da 12.413.79. ¿Sí? Sí, por eso me quedé extrañado. Algo fallé en la operación que hice. Y me daba un resultado raro. Pero realmente la respuesta sería 12.413.79 kilopascales. Cuando dividimos 1800, ya da una cantidad demasiado exagerada. 1800 entre 0.195. Sí, rectifico, es eso. Bien, entonces esa sería la respuesta en kilopascales. Ya si le ponemos comas ahí sería 12.413.79 kilopascales. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Algo produjo creo que dividí entre 0.0145, no sé, pero algo falló la operación, por eso estaba dando mal aquí el resultado y me quedé dudando. Bien, no sé si hay alguna duda sobre el ejercicio, sobre el ejemplo. Ahí ustedes ven que es una presión muy fuerte. Eso significa que el peso descansa, todo el peso descansa sobre una pequeña área. Por eso cuando usted sabe que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Aquí lo estoy mostrando en esta fórmula. Eso significa que si la fuerza aumenta, aumenta la presión. Es directamente proporcional. Si la fuerza disminuye, disminuye la presión. Pero es inversamente proporcional al área. Quiere decir que si esa misma fuerza se aplica sobre un área más grande, la presión disminuye. Pero si esa misma fuerza se aplica sobre una área más pequeña, la presión aumenta, porque ya les dije que es inversamente proporcional al área. Entonces, por eso es que al reducirse el área en la cual se ejerce la fuerza, la presión se está incrementando. Por eso les decía yo a los compañeros de la otra sección, es por eso que las damas cuando usan aquellos zapatos que tienen un tacón muy pequeño, tacón de aguja les decían antes, ¿sí? Entonces, si no tienen cuidado y el suelo no es un suelo firme, se hunde el zapato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que pesen demasiado, sino que el peso que estas personas tienen lo están aplicando sobre un área demasiado pequeña. Quiere decir que la presión ahí es demasiado grande. ¿Ah? Yo les decía, por eso es que las vacas, el ganado vacuno, provoca mucha presión sobre los suelos. Por eso es que compacta. Un suelo que haya sido utilizado para la ganadería mucho tiempo es un suelo que se ha compactado demasiado. ¿Por qué? Porque las vacas pesan bastante y el peso lo ejercen sobre sus patas, sobre sus cascos, y los cascos son pequeños en relación al peso. Yo les decía, yo creería que una vaca hace más presión que un elefante. Un elefante pues pesa 5 toneladas, ¿verdad? Pero el problema es que el elefante tiene un poco más grande la pata y la vaca un poco más chiquita. Bueno, esa es la relación entonces entre fuerza sobre área para generar presión. No sé si hay alguna duda. Si no, eliminamos las escrituras y nos quedamos con la solución que ya estaba propuesta en la diapositiva. Aquí está la solución. Convertimos el área para un zapato en 0.1 pulgadas cuadradas y encontramos la presión que fue de 1800 libras por pulgada cuadrada.
Si lo llevamos al sistema inglés oficial, sería 259.200 libras por pie cuadrado. Luego, para convertirlo en el sistema internacional, es cuando aplicamos la relación de que un kilopascal tiene 0.145 libras por pulgada cuadrada. Al convertir las 1.800 libras por pulgada cuadrada, me quedaron 12.413.79 kilopascales. ¿Ah? Y esa sería la solución. Bien, ahora hablemos de otro tema interesante, importante, fascinante, todo lo terminado en ante. Bueno, que es el tema de presión de fluidos. Eso es importante. Si usted se recordará, decíamos hace algunos días que vamos a considerar los fluidos como los líquidos y los gases. Ambas formas de la materia, por sus características de fluir, se les conoce como fluidos. Sin embargo, vamos a inclinarnos un poquito más por el tema de los líquidos, porque hacia eso va básicamente nuestra mayor labor, el tema del agua. Bueno, entonces, es importante poder medir la presión de fluidos y poder expresarla y poder resolver problemas y poder predecir situaciones respecto a este tema, ¿verdad? Y entonces, vamos a dar 3 características importantes que ocurren en el tema de la presión de fluidos. 3 características o 3 propiedades que se aplican en el tema de presión de fluidos. Y quiero que usted le ponga mucha atención, porque después le voy a preguntar y si no me contesta, entonces le voy a decir, usted no está poniendo atención. Bien, la primera característica, la primera función de presión de fluidos es que cuando un objeto se sumerge en un fluido, va a experimentar un empuje hacia arriba. Si puede comprobar cotidianamente, usted ya la ha experimentado, creo yo, en varios momentos. Siempre que un objeto se trata de sumergir en un fluido, y vamos a poner como ejemplo de fluido el agua, porque en primer lugar el agua líquida es mucho más fácil de entender, en segundo lugar es uno de los fluidos más extendidos. Entonces, si tomamos como ejemplo del fluido el agua, y yo sumerjo un objeto o trato de sumergir un objeto dentro del agua, siempre va a experimentar una fuerza de empuje vertical hacia arriba. Y eso es lo que utiliza el principio de Arquímedes, que nosotros vamos a ver más adelante, ese principio de flotabilidad. Entonces resulta que, por ejemplo, un caso más notorio, un caso más conocido. Usted está dentro de una piscina y usted tiene una pelota de básquetbol. Si usted trata de sumergir esa pelota de básquetbol dentro de la piscina, va a observar que es sumamente difícil. O sea, usted la hunde y la pelota sale. Se resiste a sumergirse dentro del agua. ¿Por qué? Por esa característica que se genera en el tema de presión de fluidos, y que eso tiene sus bases científicas, en la cual los objetos que son sumergidos van a experimentar todo el tiempo un empuje vertical hacia arriba. Después vamos a estudiar esa forma de empuje. Pero eso es lo que provoca que en algunas ocasiones el cuerpo flote. La madera, por ejemplo, flota en la mayoría de los casos. No siempre, pero en la gran mayoría de los casos la madera flota. Y si se hunde, pues va a experimentar una reducción aparente en su peso. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, pero lo principal ahorita es que siempre que se sumerja un objeto dentro de un fluido, va a recibir un empuje hacia arriba. La segunda característica en el tema de presión de fluidos es que, si usted se recuerda, el concepto de presión es fuerza sobre área. El concepto más simple de presión, fuerza sobre área. Es una fuerza perpendicular que actúa sobre un área de contacto. Entonces, esa presión en el tema de los fluidos, si un fluido está contenido dentro de un recipiente, va a ejercer, la presión que ejerza va a ser una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente. Eso es importante de entender, porque en eso se basa muchos temas de diseño y de construcción, de represas, de piscinas, de todo eso, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el agua. Entonces, esa sería la siguiente característica. La fuerza que un fluido ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene, siempre van a actuar de manera perpendicular a dichas paredes.
Perpendicular quiere decir formando un ángulo de 90 grados. Siempre las fuerzas que los fluidos provocan sobre los recipientes que lo contienen, puede ser una piscina, puede ser el recipiente que contiene el agua, entonces la fuerza que recibe la piscina va a ser perpendicular a las paredes. En el tema de las paredes verticales, pues la fuerza va a ser horizontal. En el tema del fondo, pues la fuerza va a ser vertical, siempre formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Esa es la siguiente característica. Y la tercera característica es importante y es aprovechada para el principio de Pascal. Dice que en un fluido, en cualquier fluido, cuando usted selecciona un punto cualquiera dentro del fluido, ahí se va a estar produciendo una presión. Pero nosotros estamos acostumbrados en el tema de los cuerpos normales, digámoslo así, que los fluidos, perdón, que la fuerza se ejerce hacia abajo, porque es el peso del cuerpo de una persona, digamos, está ejerciendo una fuerza hacia abajo por su propio peso. Pero en el tema de los fluidos, la presión que se genera dentro del fluido es igual en todas direcciones. Quiere decir que una gota, digamos, a 1 metro bajo la superficie del agua, póngase una piscina y una gota que esté 1 metro bajo el nivel del agua, en ese punto, la presión que se ejerce hacia abajo es la misma que la presión que se ejerce hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia todas direcciones. Esa es una propiedad básica que también se aprovecha para diseño. Bien, hay que tener siempre presentes estas propiedades en el tema que estemos trabajando, fluidos. Entonces, bajo esas circunstancias, la presión se puede calcular o eso referente a presión de fluidos. Específicamente estamos hablando de presión de fluidos. Entonces, la presión dentro de un fluido puede obtenerse aplicando la siguiente función. Densidad por gravedad por altura. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí. Es tan importante que mejor lo escribo. ¿Verdad? Entonces, voy a regresar y voy a pedir permiso a la pluma para escribir sobre la diapositiva. Entonces, lo que le estaba diciendo es que presión de fluidos, o sea, la presión que se ejerce dentro de un fluido depende de la altura o la profundidad, si usted lo quiere ver de esa manera, que tenga el punto donde se esté midiendo dicha presión. O sea, qué cantidad de fluido tiene encima. Y en función de eso, la presión de un fluido sería densidad por gravedad por altura. Ahora bien, esta función tiene un origen, tiene un desarrollo, pero no lo vamos a ver porque no entramos a ese punto, pero nos vamos a conformar con entender que la presión de un fluido puede calcularse operando la densidad del fluido por la gravedad, por la altura, o sea, a qué profundidad dentro del fluido se está midiendo esa presión, qué altura de fluido tiene encima, podríamos decirlo. Y eso es muy útil cuando nosotros estamos trabajando en el Sistema Internacional de Medidas, en el SI, el Sistema Internacional. Pero en el sistema inglés, como densidad no se usa mucho en el sistema inglés, entonces vamos a analizar o vamos a operar de otra manera. Recuerde que en el sistema inglés, en lugar de densidad, se usa mucho el tema de peso específico. Si usted recuerda el concepto de peso específico, aquí estoy escribiendo PE significa para mí peso específico. Usted recuerda que el concepto de peso específico es peso partido volumen. Así como el concepto de densidad es masa partido volumen. En el mismo orden, peso específico es peso partido volumen. Pero si usted se recuerda, el concepto de peso es masa por gravedad. ¿Sí? Teniendo estos conceptos sencillos de física en mente, o sea, yo sé que peso es masa por gravedad. ¿Sí? Y a algunos de ustedes les preguntaba qué es peso en el examen, ¿verdad? Entonces, peso es masa por gravedad, es una fuerza. Y como peso específico es peso partido volumen, yo diría que podría equivaler a que peso específico sea masa por gravedad
que eso es equivalente a decir peso, masa por gravedad, partido volumen. ¿Sí? Recuerda, estamos hablando de peso específico. Peso específico, masa por gravedad, partido volumen. Pero usted se recordará que la relación masa, partido volumen, o sea, solo esta partecita que voy a encerrar, eso es densidad. Entonces podemos decir que peso específico es densidad por gravedad. ¿Sí? Porque es peso partido volumen. Y peso es masa por gravedad. Masa por gravedad partido volumen. Significa que peso específico es densidad por gravedad. Porque densidad es masa partido volumen, repito. Entonces, cuando eso se multiplica por gravedad, tendríamos densidad por gravedad. Significa entonces que densidad es igual a peso específico partido gravedad. Si yo despejo de aquí el tema de densidad. Densidad es peso específico por gravedad. Esas relaciones se dan. ¿Sí? Entonces, regresando al principio, presión de fluidos es igual a densidad por gravedad por altura. Pero usted sabe que peso específico es densidad por gravedad. Entonces aquí, en lugar de densidad por gravedad, podía decir peso específico por altura. De manera que presión de fluidos también puede encontrarse y a esto quería llegar. ¿Sí? Entonces, ya habíamos dicho que presión de fluidos es densidad por gravedad por altura. Esa es una fórmula que tiene sus orígenes, le dije, pero que no íbamos a entrar en ese detalle. Entonces, presión de fluidos, densidad por gravedad por altura. Si estamos trabajando en el sistema internacional. Pero si estamos trabajando en el sistema inglés, es mucho más cómoda y mucho más sencilla usar esta fórmula que es equivalente. Densidad por gravedad por altura es lo mismo que decir peso específico por altura. ¿Por qué? Porque peso específico es densidad por gravedad. Entonces, presión de fluidos en el sistema inglés es peso específico por altura. ¿Sí? Esto es en el sistema inglés. Bien. ¿Alguna duda sobre eso? ¿O algún comentario o algo que quiera decirse? ¿No? ¿Estamos bien en eso? Entonces, que le queden esas dos fórmulas. Eso opera, repito, específicamente para fluidos. Presión, densidad por gravedad por altura o peso específico por altura si estuviéramos trabajando en el sistema inglés. ¿Verdad? Entonces voy a borrar esa parte. Si no hay dudas, voy a borrar esa parte que escribí. Y entonces eso es lo que estaba mostrado aquí. Presión de fluidos, densidad por gravedad por altura. Como peso específico es peso partido volumen. Y peso es masa por gravedad. Diríamos que peso específico es masa por gravedad partido volumen. Pero masa partido volumen es densidad. De manera que densidad multiplicada a gravedad para dar peso específico. ¿Sí? De forma que la presión de fluidos también puede expresarse como peso específico, que es densidad por gravedad por altura. Y aquí tenemos una imagen que está mostrando las tres características de las que les he hablado antes en el tema de presión de fluidos. Uno, que al sumergirse un objeto dentro de un fluido va a recibir un empuje hacia arriba. Dos, que el fluido o la presión que se ejerce va a ser perpendicular a las paredes del recipiente que lo contiene. O sea que aquí la presión va en este sentido y aquí la presión va en este sentido. Y tres, que en un punto cualquiera dentro del fluido se ejerce igual presión en todas direcciones. Hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia todos los lados la presión es la misma. No es solamente hacia abajo. Bien. Ahora tenemos un minuto, vamos a volvernos a conectar cuando se termine la primera fase, el tiempo. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a proponer un ejemplo. Lo proponemos y lo venimos a resolver al volver en la segunda etapa, les decía. Entonces, el ejemplo dice, la presión del agua
en cierta casa es de 160 libras por pulgada cuadrada. Usted váyalo haciendo porque yo le aseguro de que algunos no hacen, solo se sientan ahí como que fueran estudiantes de otro nivel. Ustedes son estudiantes de la INCA, entonces deben de estar interactuando, deben de estar haciendo, preguntando, ejercitando, practicando, operando. Entonces, quiero que usted vaya haciendo juntamente conmigo este ejemplo. Dice, la presión del agua en cierta casa es de 160 libras por pulgada cuadrada. ¿Cuál es